Vamos a hablar del discipulado. Mateo 28, 18 al 20 nos muestra lo que es la Gran Comisión y hemos visto ya lo que es el evangelismo, las cosas que hay que hacer. Hablando un poco de lo que es ya el discipulado, nos dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Dos partes importantes. Uno, la Gran Comisión, el mandato que nos dice es: buenas noches, id y hacer discípulos. Y la otra parte, dentro de este mismo mandato, enseñar que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, prácticamente es lo que es el discipulado, ¿no? El poder enseñar a guardar las mismas cosas que nosotros estamos guardando prácticamente. A manera de introducción podemos decir de que el discipulado es un principio bíblico para edificar las congregaciones. Necesitamos el discipulado para que la iglesia pueda crecer, pueda mantener una estabilidad en cuanto a lo espiritual. Si tuviéramos que analizar ¿qué es lo que ha sido la falencia de las iglesias hasta ahora, ¿no? Después de termina la campaña o alguna actividad de evangelismo? ¿Qué es lo que ha faltado generalmente? Seguimiento, ¿verdad? Discipulado luego para tratar de estabilizar a estas personas. La necesidad, por lo tanto, es rescatar también el verdadero concepto del discipulado cristiano. Resulta que hay quizás diferentes maneras de pensar o de ver el discipulado, y lo que vamos a ver algunas maneras erradas y lo que es bíblicamente el discipulado. Por lo tanto, en el tema vamos a tratar de recuperar o ver lo que es el principio del discipulado desde la perspectiva bíblica. La meta dentro de la iglesia es forzar el carácter de Cristo en cada uno de los creyentes. A veces es un poquito raro, ¿no? Porque hay personas que hacen un discipulado con ciertas personas, pero más que hacer discípulos para Cristo o forjar el carácter de Cristo en las personas, terminan siendo iguales que las personas, ¿verdad? Entonces, si es peleonero, si es problemático, va a terminar igual su discípulo. Entonces, no estamos para traer adeptos a nosotros, sino forjar el carácter en sus vidas a través del discipulado. La manera práctica de hacerlo sería aplicar métodos, estrategias eficaces y los principios bíblicos prácticamente. Entonces, si nosotros vemos en las Escrituras, no hay un método de cómo hacer discipulado. No hay algo para decir así se hace. El Señor Jesús, de entre las 120 personas que tenía como seguidores, bueno, primero los 70, ¿no? Tenía 12 personas. De estas 12 habían 3 personas que eran más allegadas a él, y de las 3 había una, que era Juan. Entonces podemos ver de que en las Escrituras vemos personas que hacían un discipulado con 2, con 3, con grupo o persona a persona también. Entonces no hay una manera para decir así se debe hacer. Va a valer mucho aquí, va a impactar lo que es el grupo, las personas, la misma iglesia. Entonces hay que buscar una estrategia que sea eficaz y un método para poder aplicarlo. Vamos a ver en primer lugar lo que es el verdadero concepto del discipulado. Y aquí vamos a hablar de algunas ideas erradas respecto al discipulado. Una de las maneras o de los errores es poder ver o contemplar el discipulado como un grupo de lecciones, como un libro, como un manual. Terminamos eso y ya se termina el discipulado. Creo que el manual más conocido es Nueva Vida en Cristo, ¿verdad? ¿O no lo conocen? No. Conocemos, pero en mi iglesia no lo utilizamos. ¿Cuál están utilizando? Bueno, otros, ¿no? Cada pastor tiene su otro y otro. Obviamente yo trabajo con quechua, entonces tengo de quechua material de nosotros, discipular, ¿no? Que es
vida abundante, usar la Biblia. Eso, ¿no? Bien, entonces, pero no es el manual, ¿no? El discipulado. No es de que me voy a reunir el tal día de la semana, pasamos la lección, nos vemos la siguiente semana, terminamos después los materiales y ya está discipulada la persona. No es eso el discipulado, ¿ya? Y eso vamos a ver qué es, desde qué perspectiva el discipulado. En segundo lugar, muchas veces se cree que después del bautismo la persona ocupa una banca en la iglesia. Y hay personas que son bautizadas y que están sentados, que no tienen responsabilidades, no están ejerciendo sus dones. Es como que simplemente se dedican a recibir. Y eso no es el discipulado. En tercer lugar, el nuevo creyente se convierte en un espectador pasivo. No se involucra con nada. Es más, hay algunos que son buenos para criticar, ¿no? Cuando alguien está haciendo algo, estas personas pasivas están allí sentadas diciendo, así no se hace, debería hacerse así. Pero ellos no quieren hacer nada. Y en cuarto lugar, el discipulado pensamos de que continúa en la escuela dominical, ¿ya? Y no es así. Necesitamos, vamos a ver que el discipulado va más allá de las lecciones o del tiempo que vamos a pasar avanzando la lección, porque la pregunta nuevamente es si la meta del discipulado es forjar el carácter de Cristo en la persona. ¿Cómo lo vamos a forjar? Además de la instrucción o de la parte teórica. Necesitamos práctica, ¿verdad? Abrir oportunidades para que esta persona pueda practicar ese hecho. Por ejemplo, ¿qué pasa si hoy hablamos del evangelismo? De que en el discipulado hablamos de que se debe evangelizar. ¿Qué debo hacer yo durante la semana o la siguiente semana para poder ayudarle a esta persona a que entienda verdaderamente la importancia del evangelismo? ¿Qué harían? Una recompensa. ¿Cómo? Una recompensa. Sí. Ir con él, ¿no? Y evangelizar. Mostrarle cómo debe hacerlo. Entonces hay que abrir oportunidades para la práctica. En segundo lugar, el verdadero concepto del discipulado. El verdadero discipulado es un proceso de renovación que debe durar toda la vida. Esto es clave. Necesitamos renovación constante en la vida de la persona que vamos a discipular. Que vaya cambiando. No solamente consiste el discipulado en terminar las lecciones, sino el cristiano debe practicarla, todas las lecciones que vaya aprendiendo. Y lo otro es que dura toda la vida. Entonces, durante toda su vida va a ser el discipulado. Bíblicamente, cuando una persona se hace cargo, dice, te voy a discipular a otra, es hasta siempre, hasta que el Señor llame a uno de los dos. Entonces, aún si la persona deja la iglesia, podemos mantener contacto quizás. Y siempre y cuando dependa de la persona también el que podamos acercarnos, debemos hacerlo. Ya, nunca termina el proceso. También el discipulado es necesario para todos. Todos necesitan el discipulado. Sería genial que en la iglesia todos estén en un proceso de discipulado. Generalmente, no sé si han podido platicar con alguna de las personas que llevan años en la iglesia, que son ancianos ya, ancianitos. Ellos nunca escucharon hablar de discipulado, la primera generación de cristianos. No había alguien que le diga, quiero discipularte. Pero hoy en día se habla mucho de discipulado, hay muchos materiales, hay mucho estudio del discipulado, pero lo interesante es que la gente no quiere o no se da tiempo para discipularse. Se puede dar tiempo para cualquier otra cosa, pero no para el discipulado. Entonces debemos notar de que es necesario para todos este proceso, para poder madurar. En tercer lugar, el discipulador debe buscar cada momento para transmitir valiosas lecciones. Es interesante que en la cultura judía y en la época oriental incluso, de la época de los escritos bíblicos, el maestro vivía con sus alumnos, con sus discípulos. Y según la cultura dice que lo que hacía el Señor Jesús de salir y caminar con ellos era una práctica también de enseñanza.
donde todos los discípulos rodeaban al maestro y el maestro iba hablando y enseñándole cosas. Muchas veces vemos ejemplos del Señor Jesús utilizando algunas situaciones prácticas de la vida para enseñarles. ¿Recuerdan Juan capítulo 4? El encuentro con la mujer samaritana. ¿Qué pasa cuando llegan los discípulos donde estaba el Señor Jesús? Y de pronto ya había hablado con la mujer samaritana, ella desciende a la ciudad, vuelve a buscar al Señor Jesús, y el Señor Jesús mira y les dice, alcen los ojos y miren los campos que ya están blancos para la siega. Y luego les dice que oren, ¿no? Pidiendo trabajadores para la viña, ¿no? Al dueño de la vid. Y esto nos está mostrando de que allí, incluso en ese momento de que ellos estaban atravesando el lugar, el Señor Jesús utiliza eso para poder enseñarle. Lo mismo después de algunas parábolas, Él se quedaba y se daba el trabajo de poder explicarle a sus discípulos. Entonces lo mismo nosotros. No solamente debemos esperar hasta el día de que nos reunimos para avanzar la lección. Podemos aprovechar momentos para darle una palabra de enseñanza a esta persona, aún con los hechos. En cuarto lugar, el discípulo debe asumir la tarea de salir y hacer discípulos a otros. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? ¿No? Lo que has oído de mí delante de muchos testigos, esto encomienda también a otros hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, desde el principio el discípulo debe saber que necesita hacer la misma tarea que nosotros vamos a hacer con él. Estamos diciendo que el discipulado es para toda la vida, ¿verdad? ¿A cuántas personas podrían alcanzar y estar pendientes ustedes de llamarle, de poder mantener contacto con ellos para ver si están haciendo su devocional, si están firmes en la fe? ¿Cuántas personas creen que podrían hacerse cargo? ¿De cuántas personas? Sí. ¿Pero qué? ¿Ustedes, hermana? Sí. Tomemos en cuenta que vamos a tener un día para pasar la lección, ¿no? Sí o sí. Tenemos que tener crédito para llamarle, ¿no? ¿Qué pasa si no viene a la iglesia? Entonces, no necesariamente pensar, no, ese chachó, ¿no? Sino quizás está enfermo, quizás vamos a tener que buscarle para ayudarle. Entonces, cuando tenga en algún momento alguna prueba, va a tener la oportunidad de hablar con nosotros, quizás. Entonces, necesitamos tomar en cuenta todo eso. Hacernos cargo de toda la iglesia, no vamos a poder. No vamos a poder, seamos sinceros. Lo mejor es abarcar un grupo muy pequeño de personas para poder estar pendiente de ellos. Entonces, así poco a poco la iglesia se va a ir discipulando. Y los llamados de discipular a otros son los antiguos. Se esperaría de que ellos cuiden de los nuevos convertidos. Algunas exhortaciones bíblicas que nos llaman a buscar la renovación. Vamos a leer algunos de estos versículos. Romanos 8:29, ¿qué nos dice? ¿Alguien lo tiene para leerlo? Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y vemos, ¿no? A los que Él predestinó, también han sido llamados para ser glorificados, ¿no? Entonces santificó, dice allí. Entonces la meta de Dios desde un principio es que todos podamos capacitarnos en santidad, ¿no? Ir viviendo una vida que vaya mejorando constantemente. Y eso se logra a través del discipulado. ¿Qué nos dice Romanos 13:14? Sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces, ¿quién es nuestro modelo? Cristo. Vestirnos de Cristo y no proveer para los deseos de la carne. 1 Corintios 11:1. Sed imitador de mí, así como yo de Cristo. Bien. Querramos o no querramos, nuestra vida como
si desempeñamos algún papel de liderazgo en la iglesia o de servicio, no podemos evitar que las personas nos vean. A veces nos escudamos falsamente con una falsa espiritualidad diciendo, no me mires a mí, mira al Señor solamente, porque yo soy imperfecto y en cualquier momento voy a fallar. Es cierto, ¿verdad? No debe estar sentada su fe en nosotros, sino en Cristo. Pero nosotros, como líderes, necesitamos mostrar, ¿no?, lo que son las características de Cristo para que las personas puedan ver cómo se hace o cómo se vive la vida cristiana. No le puedo decir yo a una persona, haz tu devocional si yo no lo hago. No sería acuerdo, no sería correcto. Entonces necesito también yo luchar para poder hacer mi devocional y con autoridad poder decirle. Entonces Pablo decía, imítenme a mí porque yo estoy imitando a Cristo. 2 Corintios 3:18. Nos dice, por tanto, nosotros todos, mirando a la cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Entonces, día a día somos transformados, nos dice. Es cierto que no va a haber un cambio totalmente en nuestra vida, ¿no? Vamos a mantener luchas en nuestra vida, luchas espirituales, con algún pecado, pero día a día debe haber una transformación. Debo ser mejor que el día de ayer. Y mañana mejor que el día de hoy. Esa es la vida, ¿no? Cara a cara nos dice con el Señor, contemplar, pasar un tiempo con Él. Gálatas 2:20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En Romanos Pablo lo va a hablar un poquito más fuerte, ¿no? En Romanos capítulo 6, versículo 19 en adelante. Y él va a decir, hablo por vuestra humana debilidad, que así como antes presentaban vuestro cuerpo para la inmundicia y la injusticia, así ahora los presenten para servir a la justicia. Entonces, ¿qué nos está mostrando? Que así como antes anhelábamos pecar o nos nacía por naturaleza el pecado, en nuestra vida cristiana o con el Señor debemos buscar oportunidades para servir, ¿no? Con nuestros propios miembros, que es lo que él allí menciona. ¿Qué nos dice Gálatas 4:19? Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir a dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces, ¿cuándo termina el discipulado según Gálatas? Cuando ya está 100% Cristo. Sí. Entonces, ¿cuándo va a ser eso? Mucha falta. Faltando, ¿no? La graduación va a ser cuando estemos en la eternidad. Entonces, hasta allí va a seguir la universidad del discipulado, ¿no? Y allí Pablo lo expresa, ¿no?, claramente. Hijitos míos, por quienes aún vuelvo a sentir o a sufrir dolores de parto, hasta el día en el que Cristo sea formado en ustedes. Efesios 2:10. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces Cristo lo ha preparado de antemano, dice, las cosas buenas que vamos a hacer o que debemos hacer. Y eso, para entender lo que es la tesis de Efesios, es somos llamados a ser santos, somos separados del pecado para cumplir una meta. Según Efesios, esa meta es compartir el Evangelio a toda persona. Por lo tanto, esa es mi identidad, ¿no? Esa es mi meta, eso es lo que debo hacer. Y el discipulado me va a ayudar a capacitarme para poder hacer esto, ¿ya? Recibir todas las herramientas. Y cada uno de los pasajes que vemos aquí, Efesios 4:13, 22 al 24, 5:1 al 2, Filipenses 2:5, Colosenses 3:9 al 10, Primera Tesalonicenses 1:6, Primera de Pedro 2:21 al 25, Primera de Juan 2:6 y 4:17, me habla
de la importancia de un crecimiento espiritual y un cambio de vida constante en nosotros. Entonces, eso es el discipulado, esa es la meta. Eso es lo que verdaderamente significa discipular a una persona. Hoy en día se habla mucho, se ha puesto de moda en el movimiento de la fe el escuchar, hablar de hijos espirituales o hermanos menores espirituales. Sería interesante jugar un papel como hermano mayor, ¿no?, de una persona. Porque el mejor capacitado de cuidar a un nuevo somos nosotros, los que ya estamos con cierto recorrido de vida cristiana. Y hoy hay las herramientas. Si no tenemos la capacidad de elaborar material, podemos buscar alguno que sea bueno y pasarlo, y a la par poder compartir parte de nuestra vivencia con la persona, hasta que Cristo se forme en ella, es decir, para toda la vida el discipulado. En segundo lugar, debemos forjar el carácter de Cristo en el discípulo. Primera de Juan 2:6 nos dice: el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. ¿Cuál es la marca de un verdadero cristiano entonces, según Primera de Juan 2:6? Exacto. Vivir en este mundo como Cristo lo viviría, ¿no? Reflejar, que todos vieran a Cristo en nuestras vidas. En esto somos expertos los seres humanos, ¿no? Hoy se habla mucho de somos pequeños Cristos, pero se habla en el sentido de que tengo poder para hacer esto otro y esto otro, para ir sanando por aquí, pero no para reflejar una vida diferente, ¿no? Esa parte de somos pequeños Cristos deberíamos aplicarlo en el sentido correcto de lo que significó la palabra cristianos en Antioquía, cuando a modo de burla les colocaron este título que significaba Cristos pequeños, pero era porque ellos reflejaban la vida de Cristo a través de ellos mismos. Y es lo que leíamos hace un momento, ¿no?, cuando Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, un verdadero cristiano debe andar como en el anduvo, según Primera de Juan. La enseñanza bíblica juega un papel muy importante para poder lograr esta meta. No es por cuántos años llevo en la iglesia, no es por si voy a todas las prédicas, sino es por mi cercanía a la palabra de Dios, a los principios bíblicos, y el entenderlo para poder edificarme y que esto pueda llevarse adelante. Ahora vamos entendiendo por qué nuestras iglesias están como están. Porque hay personas que pueden estar firmes, animadas en un momento, pero llegan pruebas o llega otra doctrina y estas personas se van allá. Es el hecho del discipulado. No hay un buen discipulado en las iglesias. No hay una cercanía al Señor de los hermanos. Entonces no va a haber una iglesia edificada si no hay un buen discipulado. Ahora debemos entender, ¿no?, el discipulado no es una varita mágica tampoco, que me discipulo y quiere decir que voy a ser muy buen cristiano. Tenemos el ejemplo del Señor Jesús, 12 alumnos, 12 discípulos. ¿Quién aprobó en el momento de la prueba, cuando fue entregado Él? Ninguno, todos escaparon. En el desquite fue que aprobaron, ¿no?, porque dieron su vida, menos Judas. Entonces, imaginémonos los discípulos que tuvo el Señor. Entonces, no quiere decir que si yo empiezo un discipulado con alguien, va a ser un buen cristiano. En algún momento se puede apartar. Se nos muestra que depende también el discipulado de cada persona. Pero es un detonante para poder edificar la iglesia, un buen discipulado. El discípulo es un aprendiz que acepta las enseñanzas de su maestro y le imita. Generalmente los seres humanos somos propensos a aprender e imitar las cosas malas. Es más fácil de que inicie una persona que sea impuntual y con el paso del tiempo todos se conviertan en impuntuales, a que hayan 3 personas que son puntuales y con el tiempo todos sean puntuales. Es más difícil hacerlo bueno. Pero aquí nos muestra, ¿no?, el aprendiz trata de imitar nuestra vida, querramos o no.
Por eso es una gran responsabilidad y debemos cerciorarnos de que la persona está mirando a Cristo en nuestras vidas. El discipulado cristiano también implica transmitir la doctrina y la vida de Cristo. Cuando hablamos de doctrina, no es mi doctrina, ¿no? Si yo soy calvinista, voy a hacerlo calvinista a mi discípulo. O lo voy a obligar a que sea eso. O si soy arminiano, que sea arminianista. Si es arminiano, les da libre albedrío. Entonces, necesitamos ayudarle a que él pueda pensar por sí mismo también, conocer la doctrina de Cristo, la enseñanza de Cristo. Y la enseñanza de Cristo la vemos reflejada en la Escritura, ¿no? Fue el amor y el apartarse del pecado. Esa fue la enseñanza bíblica de Cristo. Entonces, esa cosita debemos transmitir a través de nuestra vida para Él. El discípulo debe servir y hacerlo con desinterés también. Es triste porque hoy es como que la gente mira el ministerio como que se le hace un favor a Dios, ¿no? Y que Dios está obligado a darnos cosas porque somos sus hijos, porque soy su siervo. Entonces debemos recordar, ¿no? De que ¿qué ha hecho Cristo por nosotros ya? Antes de que le sirvamos. Ya Dios nos dio nuestro pago, nos salvó. Entonces no nos debe nada. Todas las cosas que nos da hoy es bendición. Y debemos recibirlos así, con agradecimiento. No como que Dios está obligado a darme, simplemente porque yo hago algo. Entonces ese mismo sentido es el que se debe transmitir a la persona, según las Escrituras. Que haya un desinterés por servir al Señor. También un plan de discipulado que pierde de vista ayudar a forjar el carácter de Cristo en el discípulo está incompleto y será inefectivo. En el discipulado, el importante no soy yo como discipulador, sino es la persona, porque quiero ayudarle a que esta persona pueda conocer más al Señor. Entonces, todo voy a hacer de mi parte para poder ayudarle. Finalmente, como decíamos, no depende ni de mí ni del Señor de que esta persona sea un buen discípulo del Señor. Alguien decía que en el discipulado, en la consejería, en la vida cristiana, hay 3 involucrados: el Señor, nosotros que hacemos la obra y la persona que recibe la obra que vamos a hacer, el servicio. De los 3 hay 2 que sí o sí quieren que haya un cambio, ¿no? Dios en primer lugar y en segundo lugar nosotros. Pero de quien depende el cambio es de la persona que lo recibe. Si la persona no quiere, aunque seamos buenos discipuladores, aunque le dediquemos todo el tiempo del mundo, si él no quiere, no va a haber un cambio. Y eso es lo que se ve claramente en la vida de Judas, ¿no? El mismo tiempo tuvo con el Señor, la última oportunidad, incluso la noche antes de ser entregado, y él tomó su decisión. Rechazó a Cristo. Entonces necesitamos que, además de ser lecciones, mi discipulado vele por forjar un carácter cristiano y diferente en la persona. Le mencionaba, no hay muchos materiales. Sin embargo, hay materiales que a veces están como ajenos a nuestra realidad en Bolivia. Por ejemplo, hasta ahora he encontrado un material que hable de la idolatría, ¿no? En el mundo en que vivimos. O de el ser 100% fiel al Señor en medio de nuestras prioridades, ¿no? Entonces es bueno a veces que nosotros podamos elaborar nuestro material de acuerdo a las necesidades que pasa la iglesia. Por ejemplo, hace 4 años que, 4 años que estoy en la iglesia, donde estoy ahora. El primer año bauticé 7 personas. De las 7 personas, solo 2 están en la iglesia. Uno en la iglesia donde estamos ahora sirve al Señor, y otra persona que por algunos motivos familiares ha tenido que dejar la iglesia y ir a mudarse, pero está asistiendo a la otra iglesia. Y los otros, algunos en la bebida de los jóvenes, otros sin compromiso con el Señor. Entonces uno puede decir, no, presento mi
mi informe de ministerial al final del año. 7 bautizados, o 20 bautizados, 25, 50 bautizados, y ya vemos como un éxito ministerial, ¿no? Ya podemos decir, la iglesia ha crecido mucho con 50 bautizados, imagínense. La pregunta de los 50, ¿cuántos están viviendo como cristianos verdaderos? Entonces, si de los 50 ninguno está identificado con la causa de Cristo, hemos fracasado. He visto algo por ese motivo precisamente. Vamos a ver que en todas las escrituras no hay un catecúmeno, ¿no? No vemos de que, por ejemplo, Felipe cuando evangelizó al eunuco, no vemos de que le dijo, ya ven, vamos a ir a pasar nueva vida en Cristo, o las 12 botellitas de leche para el nuevo cristiano, ¿no? No hubo. Inmediatamente fue el bautismo. Pero vivimos en una época tan sincretista y tan liviana que muchas personas no entienden lo que verdaderamente significa el bautizarse. Cada año tratamos de tener un curso de información de lo que es el bautismo en la iglesia, ¿no? Para tratar de aclarar qué es verdaderamente bautizarse. Y la sugerencia es de que todos los hermanos que no son bautizados tomen el curso para saber, no para bautizarse. El año pasado, después de un año que no hubo ningún bautismo, al segundo año hubieron 2 personas que se bautizaron. Pero las 2 personas han entendido qué es bautizarse, qué significa bautizarse. Y se nota ahora el cambio de estas personas. Entonces, nuevamente, hace algo el bautismo, ¿no? El discipulado. De alguna manera ayuda. Y necesitamos, por lo tanto, ver cuáles son las falencias de nuestra iglesia para tocar estos temas en el discipulado. Y tenemos, ¿no?, el mejor manual, las Escrituras. Aquí podemos sacar todo para poder discipular. En tercer lugar, necesitamos ser discipuladores de otros en la iglesia. Todos los creyentes estamos llamados a reproducirnos. Esa es una verdad. Y el discipulado es eso, reproducir todo lo que somos nosotros en otra persona. Algunos son pastores, líderes de jóvenes, ¿verdad? Trabajando con hermanas quizás. ¿Tienen algún discípulo? ¿Alguien al que le están compartiendo todo lo que saben? Quizás he aprendido algo muy interesante en alguna clase del seminario. ¿Tengo a alguien a quien le comparto eso para decirle, mira, esto he aprendido hoy, quisiera compartirlo contigo? Incluso mis talentos que pueda tener, poder compartir, si es que sabemos que el talento algunos nacen y otros se hacen, ¿no? Pueden hacerse. Entonces, todo lo que yo sé es necesario reproducirlo en otra persona. No toda la vida voy a estar en la iglesia. Por ejemplo, quizás no sea experto, pero por la necesidad tuve que aprender a manejar la computadora. Y he aprendido algunas cosas que por indagar en internet y todo lo demás he tratado de aprender para poder utilizar. De pronto yo estoy en la iglesia y está el data y están todas las cosas y no enseño a nadie. ¿Qué va a pasar el día que yo me vaya del lugar? Me voy a llevar con todo el conocimiento. Y es lo mismo, como pastor no toda la vida voy a estar en la iglesia. En manera de testimonio les puedo decir, cuando llegué a la iglesia fue un caso bastante particular porque no llegué con una invitación de principio, ¿no? Que estamos orando para que usted sea el pastor de la iglesia. No llegué así. Llegué por algunas situaciones bastante raras de las cosas del Señor. Teníamos que mudarnos a Santa Cruz, nosotros como familia. Teníamos un anticrético que nos había dado una hermana y nos había dado bastante barato. Todo un departamento era en anticrético y un precio bastante bajo, porque éramos cristianos y porque yo era pastor. De pronto devolvimos el departamento, ya nos devolvieron el anticrético y ya estábamos por viajar. Nos invitaron a la iglesia donde estoy actualmente a predicar en un culto de jóvenes. Después la segunda vez fue para un aniversario de la iglesia.
Y después llegaron a la casa, ¿no? Había una persona que conocía, era conocida de mi esposa. Llegaron a la casa donde estábamos viviendo a tocarnos la puerta. Y nos dijeron, no sabemos dónde está el pastor. Y esto era un día jueves. Y de pronto dicen, hoy tenemos estudio bíblico, también el culto del domingo, no sabemos, no sé si nos puede ayudar, pastor, con los estudios de estos momentos hasta que podamos contactarnos con el pastor. Estaban asustados los hermanos. Pero más que el susto había esa pregunta, ¿qué vamos a hacer sin el pastor? ¿Quién va a predicar? Y a veces esa es la vida de la iglesia, ¿no? Se sale el pastor y como que la iglesia no puede continuar. Se han vuelto muy pastorales algunas iglesias. Pero ¿qué pasa si yo como pastor me doy la tarea de poder compartir todas las cosas que pueda saber a una persona que se nota? Hemos visto los dones, se notan en una persona. Van a haber manifestaciones de los dones en la persona. Y de pronto yo veo a alguien que tiene ese amor por el Señor, que tiene ese don de poder ser pastor, y yo le ayudo. A veces venir al seminario es una tarea difícil, ¿no? Seamos sinceros. No es muy barato que digamos. En la práctica me sale más barato incluso estudiar en una universidad privada, ¿verdad? Depende de la universidad, pero me daría para poder estudiar, ¿no? Y eso me aseguraría un futuro, por lo menos, ¿verdad? Económico. Entonces, es carito. Y no es que el seminario lucre, ¿no? Porque se ve y es una gran necesidad también. Pero si yo me doy la tarea de compartir lo que yo he podido aprender en el seminario con este hermano, incluso si en algún momento él termina siendo el pastor y yo por cosa de Dios termino siendo la oveja de mi discípulo, debemos estar felices, ¿no? De que Dios pueda obrar de esta manera. Ahora estoy feliz, ¿no? Como pastor, porque si algo pasara, si por algún motivo, salud o algo, viaje, algún asunto, tuviera que salir de la iglesia, por lo menos hay alguien que se puede hacer cargo de la iglesia mientras se encuentra un pastor. Y es una persona joven, ¿no? Entonces, ya no van a estar quizás, ¿no? Ahora, ¿quién nos va a predicar el domingo? Quizás esta persona se va a poder hacer cargo. Por lo tanto, necesitamos eso. Necesitamos ser discipuladores de otros. Tener a alguien allí para compartir. No tener miedo de que en algún momento nos acerruchen el piso. No hay acerruchada, no es Dios que nos quita y nos coloca. Entonces debemos ver así. Todos los creyentes estamos llamados a reproducirnos, como decíamos. Una iglesia saludable no puede prescindir de un discipulado sólido. Entonces, si una iglesia está creciendo, está saludable integralmente hablando, es porque hay un discipulado sólido. Es porque se está dando la tarea a la iglesia de poder estudiar la palabra. Hoy tenemos cristianos que no piensan, ¿no? Que a todo dicen amén. Un pastor comentaba esta anécdota, ¿no? Dice que un día en una iglesia en toda su prédica decía algo y los hermanos decían amén. Y de pronto al finalizar dice, hermano, ¿quién quiere ir al infierno? Y no falta uno desubicado, amén, ¿no? Entonces necesitamos entender, ¿no? Necesitamos conocer al Señor. Se necesita también de discipuladores preparados que instruyan en la palabra a los nuevos. Como decíamos, ¿cuántos miembros hay en la iglesia donde están asistiendo? ¿Cuántos de esos hermanos se nota su madurez espiritual? Sí. Entonces, la pregunta es, si no hay muchos maduros espirituales, aunque sean viejos ya, parece que ya van a pasar a ser parte del activo y del pasivo de la iglesia, ya van a contar como inventario, ya, porque ya están allí mucho tiempo, pero de pronto no hay un cambio. Entonces necesitamos ver alguna manera para hacer un discipulado sólido. Como pastor no estoy tan de acuerdo de tener un discipulado el día de culto, ¿ya?
la escuela dominical, hacerlo un discipulado. No es correcto, no es bueno, es otra cosa. Sin embargo, por la situación, un año me vi obligado a hacerlo. ¿Por qué? Porque no estaba trabajando todavía en el seminario. Entonces les digo, hermanos, quiero hablar con cada uno para que me den los horarios que tienen libre y yo poder armar un horario con todos para que podamos tener discipulado. Nadie tenía tiempo, era increíble, ¿no? Ese año. Entonces ya entré a trabajar y recién aparecieron algunos. Y la cosa es de que para ver alguna manera de poder por lo menos subsanar algo, tuvimos que en la escuela dominical hacer un discipulado para los mayores, los niños y los jóvenes, ¿no? El día de culto, el día domingo, en la escuela dominical. Entonces comenzamos a llevar lo que fueron las 20 doctrinas bíblicas bautistas, ¿no? Entonces, en base al reglamento y el estatuto, ver qué es ser bautista y con los principios bíblicos poder estudiar estas 20 doctrinas. Lamentablemente también siempre nos damos modos para escapar, ¿no? de las cosas como cristianos. Como era en la primera hora del culto, algunos hermanos llegaban a la segunda para las alabanzas y para el mensaje. Hasta que no faltó alguien, ¿no? De que comenzaron a haber algunos conflictos doctrinales en la iglesia con algunos hermanos que estaban yendo a lo que está de moda hoy en Cristo Vive. Y de pronto una hermana se levanta y dice: pastor, yo creo que ha sido un error, deberíamos tocar temas doctrinales para ver y podamos entender todos los hermanos lo que se lleva, ¿no? Y a veces da ganas, ¿no? Para decir, pero hermana, si viniera a los cultos tempranos, sabría que hemos tomado las doctrinas. Entonces, siempre hay, por eso, aunque hagamos y agotemos todo, siempre hay alguien que se va a zafar, ¿no? Y va a echar la culpa a cualquiera, siendo de que hubieron oportunidades para poder capacitarnos. Entonces necesitamos ver un discipulado sólido nuevamente, darnos maneras para poder llegar a todas las personas. Que se reproduzcan en otros lo aprendido de su discipulador. Entonces necesitamos abrir también oportunidades. Como decíamos, de pronto yo soy bueno para la guitarra, ¿ya? Hagamos de cuenta. Y de pronto hay los hermanos del ministerio de alabanza y de pronto hay una falencia en las iglesias porque no hay un discipulado para ministros de alabanza, ¿verdad? Pocas son las iglesias que lo hacen. ¿Qué significa el adorar al Señor? ¿Qué es lo importante en el momento del culto? Entonces, si yo soy músico, ¿qué mejor para estudiar la Biblia en todo lo que me habla de la alabanza y la adoración y hacer un discipulado y compartir con los hermanos del ministerio? Poder ayudarles de esa manera. De hecho, debo tener toda la humildad si en algún momento, incluso como pastores, necesitamos a alguien que nos pueda ayudar, un mentor, alguien mayor. Porque es cierto, ¿no? Podemos poner miles de excusas. No ha pasado griego, no ha pasado hebreo esta persona, pero sí tiene mucha experiencia y eso nos puede ayudar a nosotros. Entonces debemos ser tan humildes para tratar de aprender de él, quitando todos los prejuicios que podamos tener. Lo mismo pasa en el discipulado, ¿no? Sería chistoso, ¿no? Que alguien te diga, sé puntual, pero la persona no es puntual, ¿sí o no? Idea como para decir, cuando seas puntual, háblame recién de puntualidad, ¿verdad? Pero debo tener la humildad para tomarlo como que viene del Señor, y si es para mi bien, amén, así lo diga alguien que no lo practica. Entonces debo tomar todo con bien. Algunos ejemplos de discipulado en las Escrituras, tenemos el caso de Pablo con Timoteo, como hemos dicho, y él utiliza la palabra hijo en griego, y utiliza la palabra que era para los términos legales, ¿no? Se utilizaba para términos legales en Grecia y en Roma. Entonces nos está mostrando de que es como que Pablo adopta a Timoteo y tiene esa relación cuando le dice mi verdadero hijo en la fe. Entonces la relación debe ser como un papá y un hijo, ¿no? Cuidarle a tal grado. En esa parte tienen razón la teología de la prosperidad, ¿no? De hablar de hijos espirituales.
pero no en el sentido para que me obedezca, ¿no? Y haga todo lo que yo le digo, sino para que imite a Cristo. Pedro y Marcos va a ser lo mismo, Juan y Gallo igual. Como creyentes, por lo tanto, somos primeramente discípulos y debemos ser discipuladores también. Esa es la vida del creyente, ser discípulos y convertirnos pronto en discipuladores. Lamentablemente quizás muchos de nosotros no hemos pasado discipulados, pero ahora estamos viendo que somos llamados a ser discipuladores. Entonces el desafío es que podamos aprender, estudiar las Escrituras por nosotros y poder ayudar en un momento a las demás personas. Debemos cortar ya con lo malo que hemos hecho como cristianos, ¿no? El error que hemos cometido. Quizás, y es lógico, ¿no? Lo mismo pasa en el evangelismo. Hermanos, hay que evangelizar, la gran comisión, pero de pronto aparecen las excusas. Nadie me ha enseñado a evangelizar, nunca he ido al seminario, no he ido a un instituto, no he tomado cursos, entonces no puedo evangelizar. Lo mismo en el discipulado, ¿no? Nadie me ha enseñado, no he ido al seminario, entonces no puedo hacerlo. Estamos viendo, es una tarea, ¿ya? Es un mandato. Entonces no hay excusa, yo debo aprenderlo. En segundo lugar, el compromiso es esencial, ¿ya? No puede haber discipulados si no hay un compromiso. Muchos cristianos permanecen centrados en su comodidad espiritual. Una pequeña alegoría del pasaje del encuentro de Jesús con el Gadareno. ¿Recuerdan qué pasó cuando llegaron las personas, los dueños de los cerdos y los vecinos, junto con otras personas del pueblo, y de pronto encuentran al Gadareno sentado sobre una roca y en su juicio cabal, dice el Evangelio? ¿Recuerdan qué hicieron estas personas del lugar? ¿Qué le dijeron a Jesús? Que se vaya. Que se vaya, ¿no? Vete. O sea, es chistoso porque al principio del Evangelio dice que había un hombre que vivía en los sepulcros y que le ponían grillos porque no dejaba tranquila a las personas. La pregunta es, ¿por qué le piden a Jesús que se vaya? ¿No hubiera sido bueno, gracias por habernos librado de esto malo? Porque Satanás estaba ahí. Eso es chancho. Pablo pensó que iba a ser conmigo con sus otros chanchos. Sí, ¿no? Y eso nos muestra, alguien sacaba una alegoría de esto, ¿no? Y decía, estamos tan acostumbrados en nuestra vida a vivir que incluso los problemas ya son como algo normal en nosotros. Y cuando Cristo entra en nuestra vida, nos desbarata todo, ¿verdad? Nos dice, esto está mal y nos lo quita. Y de pronto la persona nos vemos en ese dilema si aceptar a Cristo y estar dispuesto a que nos siga desbaratando cosas de nuestra vida, o simplemente decirle, Jesús, bueno, gracias por lo que has hecho, pero no te quiero aquí, ¿no? No te quiero en mi vida, estoy cómodo. Y eso es a veces en la iglesia, ¿no? Hay hermanos que estamos tan cómodos con nuestra manera de vivir, con llegar a casi a la iglesia a tiempo, con estar en algunos cultos, con no hacer nuestro devocional, no leer la Biblia, y de pronto cuando el discipulado nos exige que nos preparemos y que crezcamos, es como que estoy bien así como estoy hasta ahora. Entonces necesitamos quitar nuestra comodidad de nosotros. También a algunos les falta pasión por la predicación del Evangelio. Y ese es el motivo por qué la iglesia no crece, no se predica. Y por lo tanto, si no se predica, menos tarea, ¿no? Porque no hay que discipular a nadie. A estas personas, a estos dos grupos de personas, debe estar dirigida una atención especial por parte del liderazgo de la iglesia y con amor involucrarles en la tarea. Les comento algo como pastor, ¿no? Llegué a la iglesia el primer año y ya se escuchaba de que ya viene el mes de misiones, ¿no? Y de pronto en la iglesia había esa mentalidad de que tal fecha, de tal fecha a tal fecha eran misiones. Terminaba esa fecha y listo, ya guardamos misiones hasta el año, ¿no? Entonces, esa es la mayoría de las iglesias. Entonces,
bueno, analizando la situación de la iglesia, estábamos mal, habían pleitos, había mucho daño en la iglesia. Y de pronto fue el debate, ¿no? En lo personal. ¿Hacemos misiones con esa mentalidad que tienen los hermanos de que es solamente una actividad, ir y volver, ya ahí se terminó? ¿O nos dedicamos a curar todas las heridas, a que todos estén firmes en la fe para luego poder evangelizar? Y durante 2 años no hubo evangelismo en la iglesia. El tercer año ya, algunos como que se acostumbraron a la pasividad, ¿no? Al estar recibiendo solamente la palabra. Entonces, en la presentación del POA del tercer año, les informo, les digo, hermanos, durante 2 años hemos estado rogando para que haya un discipulado en la iglesia. Les consta que yo les he dicho, tales días podemos hacer, dígame qué días tienen libre, qué horario, pero son pocos los que han iniciado ese proceso, hermano. Espero que con la gracia de Dios estemos restablecidos todos en las cosas malas que teníamos, estemos ya más comprometidos con el Señor, pero ahora ya no vamos a perder el tiempo entre nosotros. Vamos a salir este año. Y ese fue el desafío, ¿no? Entonces, no es de que no les traté con amor en ese momento, pero ya eran 2 años, ¿no? Y si en 2 años no han aprendido, no es bueno ya seguir perdiendo el tiempo en darle algo a una persona que no se da cuenta de la necesidad que tiene. Cuando hay personas que están muriendo afuera, que no conocen al Señor. Y eso debería estar ocupándose la iglesia, ¿no? Entonces no hay cómo ya hoy alguien se excuse y diga, no, es que no hubo discipulado, es que por culpa de los líderes no hemos podido crecer. Y empecé con ese pasaje de Hebreos, capítulos 5 y 6, ¿no? Cuando le dice, tengo muchas cosas que decirle, pero por causa de que se han hecho tardos para oír, no les puedo decir nada, ¿no? Entonces, ese fue mi primer mensaje ese año, ¿no? Y fue para mostrarle de que todos somos responsables de nuestro crecimiento espiritual. Salieron unas 2, 3 personas salieron de la iglesia, ¿no? Una se fue a Cristo Vive, diciendo que no había unción en la iglesia. Otra persona por algunos problemas se salió también. Pero se nota el cambio ya, ¿no? En las personas. Y hay actividades de evangelismo y participan todos, ¿no? Hasta un hermano que es viejito ahora ya no está participando mucho porque hace diálisis, pero este hermano estuvo presente en nuestro primer evangelismo del año, ¿no? Estuvo allí. Entonces ya se nota, ¿no? La diferencia, el cambio que hubo. Antes era solo el pastor, primer diaconisa y algunos líderes y unos 3 jóvenes, ¿no? En la actividad. Entonces fue bonito ver casi a toda la iglesia esa vez, como pastor. Entonces necesitamos involucrarles de alguna manera. Lo ideal es que la iglesia en pleno se involucre en la obra de hacer discípulos, porque esto da un empuje saludable y sólido al avance de la iglesia. Sería bonito, ¿no? Que cuando alguien se convierta, ya haya listo una persona que le diga, te quiero discipular, ¿verdad? Pero a veces es el pastor y el pastor está discipulando a 7, 8, 10 personas y ya no tiene tiempo, ¿verdad? Porque si se dedica a otra persona más, ¿en qué tiempo va a preparar su mensaje? ¿En qué tiempo va a preparar los estudios? Y esa es una realidad en las iglesias. Tenemos líderes a veces de adorno, solamente para la foto, ¿no? Cuando se presenta, hubieron tantos convertidos, el líder, el anciano, el diácono para la foto nomás. Entonces, no es bueno eso, ¿ya? Necesitamos cortar y todos involucrarnos en el proceso. Ya yo soy cristiano, estoy pasando un discipulado, llevo 1 mes, 2 meses, 3 meses, ya estoy listo para compartir lo poco que he aprendido con otra persona, ¿no? Y seguir mi discipulado también. En esa parte debemos imitar la enseñanza de los escribas y fariseos, ¿no? El escriba enseñaba a su discípulo lo que había aprendido su maestro, y así iba todo enseñando. Entonces, la misma enseñanza es lo que necesitamos preservar, ¿no? Los que no se comprometen con la misión no crecen ni se desarrollan y a su vez obstaculizan el crecimiento integral de la iglesia. Como decía alguien, el discípulo el cristiano puede ser la clave o el clavo de la iglesia, ¿no? Puede ser el que impulse
o puede ser el que estanque la iglesia. Entonces, a veces es triste, ¿no?, que el que se opone a todas las actividades de evangelismo y de misiones en la iglesia es uno de los líderes. Es triste, ¿no? Pero es una realidad. Entonces, todavía de un nuevo que se oponga ya es pasable porque recién está creciendo en su vida. Pero un líder, o sea, es como para rasgar las vestiduras allí, ¿no? Porque no sería comprensible. Prácticamente queremos que crezca la iglesia. Y después viene el juicio, ¿no? Pastor, no ha crecido la iglesia, pero él no quería hacer nada para que crezca la iglesia. Entonces, nuevamente, quien no se compromete con la misión de existir de la iglesia, obstaculiza, ¿no? No solamente se daña a sí mismo, porque se daña y daña a los demás. En tercer lugar, la iglesia debe estar comprometida con la misión local. En las Escrituras podemos encontrar los principios de que la iglesia tiene todos los recursos espirituales para cumplir la gran comisión. Dios ha capacitado a todos los hermanos con dones, con habilidades, con talentos para poder ejercer la tarea de hacer discípulos. Por lo tanto, podemos ver de que un discipulado eficaz es esencial para conservar el buen estado de salud espiritual de la iglesia. Necesitamos, como cristianos, poder implementar las herramientas y los métodos útiles para poder detonar lo que es el discipulado de cada uno de los miembros de la iglesia. Porque en la medida en que los hermanos se involucren, podemos ver de que hay una salud espiritual dentro de la iglesia. Pastor, y en ese punto que dijo anteriormente, si se acaba las personas a quien discipular, ¿qué hacemos? Por eso nunca debemos parar de evangelizar, ¿no? Sí. Porque podemos decir, no, ya nos vamos a discipular ahora, comenzamos el discipulado, ya vamos un año discipulándonos, toda la iglesia, pero no evangelizamos, es como que no estamos practicando. Y debemos practicar también el discipulado, salir a evangelizar. Algo bonito de esta iglesia que les comentaba era que era responsabilidad del predicador o de la persona que estaba compartiendo si alguien se convertía. Y me tocó una vez compartir el mensaje de salvación y hubieron 3 personas que se convirtieron y era mi responsabilidad. Entonces me acerqué a ellos después de terminar el mensaje y hablé, ¿no? Porque eran varones. En una oportunidad se convirtió una chica. Entonces hablé con una de las líderes para que se encargue de discipularla. Y fue interesante, ¿no? Porque hubo más cercanía con estas personas. Y ahí pude entender lo que hacía Pablo, ¿no? Con prácticamente Silas, con Timoteo, con algunas personas a las que les compartió el evangelio y luego les discipuló. Es diferente, porque hay ese afecto de las personas hacia la persona que le ha guiado los pies del Señor. Entonces hay más prestar oídos para escuchar lo que la persona te tiene que decir. Y fue interesante, ¿no? Era una gran responsabilidad, a veces por las tareas del seminario y muchas cosas, como que tenía miedo cuando iba a predicar. Y en mi humanidad a veces era que no se convierta nadie, ¿no? Porque sabía que me iba a tocar a mí discipularle. Pero poco a poco se pierde eso, ¿no? Y nace en nosotros el hecho de que, como decía Pablo, quisiera yo mismo ser anatema para que otros puedan conocer, ¿no? Cuando habla en Romanos 10, que mi pueblo sea salvo. Entonces, esa debe ser nuestra mentalidad, ¿no? El discipulado nunca se debería acabar de la iglesia. Es bueno tener un equipo de discipuladores, ¿no? Porque esos discipuladores son aquellos que tú los has discipulado, ¿no? O sea, podemos gastarnos un año discipulando obviamente de toda la cantidad que uno discipula en un año como pastor, no todos van a ser discipulados, pero sí hay un grupo que ya está listo para discipular. Ahora el otro punto es eso, lo que le decíamos, o sea, tiene que haber un grupo, o en sí toda la iglesia, pero el grupo en el ministerio del evangelismo, que tiene que programar de qué métodos y estrategias estamos usando para predicar. Sí. Porque, ¿qué va a pasar, pastor? Ese es el punto neurálgico en las iglesias, y hasta en el seminario. Nadie quiere ganar almas, nadie quiere predicar. Todos están estudiando para enseñar cristianos.
Nadie se está esmerando para predicar a la gente en conversa. Sí. Todos quieren enseñar a los cristianos dentro de la iglesia. Hay ratos ese asunto de los énfasis que ahora van a poner. No sé, hermano, o sea, porque todo creyente tiene que saber que tiene que ganar más todavía en el seminario. Sí. Y si nos damos cuenta, la mayoría de las iglesias, como usted ha dicho, no crecen porque no van a nada, no salen a predicar. Yo le repito, no me encuentro con cristianos, ni de la UCE ni de los bautistas. Con mormones me encuentro, con testigos me encuentro, pero con ellos no existe. Pues yo pienso que si nosotros podemos empezar a entender desde estas clases, nosotros como líderes, tenemos que salir, tenemos que hacer obra evangelística de diferentes formas, en el barrio, campaña, lo que hemos aprendido. Sí. Entonces es necesario, porque si no nos estamos recontra mega archidiscipulándonos entre nosotros y la iglesia sigue enana. Sí. ¿No? O sea, Y esa es la razón. Exacto. Y hemos visto, ¿no? Cuando la iglesia crece espiritualmente, por naturaleza va a crecer numéricamente. ¿Por qué? Porque van a haber cristianos evangelizando, ¿no? En esa parte este video medio cómico tiene mucha razón, ¿no? La iglesia hacía, Dios añadía. Si la iglesia no hace, Dios no añade. Entonces, aunque era bien cómico esa parte, pero tiene mucha razón, ¿no? Quizás en mi percepción, una de las pocas cosas cuerdas que dijo esta persona, ¿no? En todo lo que habló. Y necesitamos eso, ¿no? Recuperar. ¿Recuerdan que hablábamos de que el ministerio de evangelismo no termina solamente en la campaña? La tarea empieza porque hay que discipularle. ¿Recuerdan también que hablábamos de que el ministerio de evangelismo debe capacitarse de acuerdo a sus áreas? ¿Qué pasa si de pronto hay personas que les gusta hablar y enseñar incluso? Podemos armar dentro del ministerio de evangelismo un ministerio de discipuladores, ¿no? Y capacitarles a ellos, averiguar cursos que hayan para poder enseñar y que ellos puedan tomar estos cursos. Y así vamos a tener un ministerio grande, quizás dentro de la iglesia. Todos somos llamados a discipular, es cierto. Todos somos llamados a evangelizar. Y es bueno que se haga. Pero si ya tenemos un grupo consolidado, vamos a cerciorarnos de que se esté haciendo la tarea como iglesia, ¿ya? Y poco a poco estas personas van a contagiar a los demás. Entonces, por eso decíamos, cuando se colocan a las personas de acuerdo a sus dones en los ministerios que les compete, vamos a tener una iglesia que pueda crecer, porque cada uno va a hacer su tarea, ¿ya? Vamos a tener, por ejemplo, hermanos ancianitos tenemos en la iglesia, ¿verdad? Quizás no lo vamos a llevar a cargar parlantes, quizás vamos a hacer un evangelismo a las 3 de la tarde cuando el sol está fuerte, no lo vamos a llevar al evento quizás, ¿no? No vamos a ir, ya hermano, usted tiene que estar puntual allá, ¿no? Quizás podemos encomendar, ¿no? Hermanos, ustedes oren en sus casas, ¿no? Cerciorarnos de que todos podamos hacer algo, ¿no? Armar un ministerio de oración con estas personas, porque es increíble, ¿no? A mí como que me dio vergüenza esa vez, me partió el corazón. Estuve viviendo por la bendición del Señor 2 años con una familia que no me conocían. Les conocí a través de un amigo de aquí del seminario, y de pronto esta familia, sobre todo la señora mayor, muy ancianita, me dice, si no tienes dónde vivir, ven aquí, ¿no? Y nos dio un cuarto, era un cuarto de este tamaño más o menos, y vivíamos 2 personas allí. No era tan grande quizás, pero era un ahorro. Y aparte de eso, un día nos encuentra, estaba lavando yo mi ropa y nos pregunta si habíamos almorzado, y le dije, no tenemos dinero, y nos invitó a comer, ¿no? Y a partir de allí, en las mañanitas antes de venir al seminario y en la hora del almuerzo, nos invitaba para comer. Y nos dijo, esta es la manera en la que quiero ayudarles a ustedes porque se están preparando para servir al Señor. De pronto un día subo al departamento donde ellos vivían y le busqué y no estaba, ¿no? De pronto me acerco a donde lavaban la ropa y la veo a ella orando, ¿no? Estaba orando y estaba de rodillas. Y era una persona que tenía dolores, ¿no? En las rodillas por la edad ya. De pronto fue como algo que me oprimió el pecho, me salí despacio para no perturbarle, me senté en la sala y tardó bastante tiempo, ¿no? Casi 1 hora tardó de salir,
No sé cuánto llevaría orando cuando yo entré, antes de que yo entre. Pero de pronto, en ese momento se me vino a la mente, ¿no? A veces como jóvenes, ni siquiera hemos terminado de tocar las rodillas al piso y ya estamos diciendo amén, ¿no? Ya nos estamos levantando. Y se nota, ¿no? En la iglesia, los últimos en levantarse generalmente son los viejitos. Los jóvenes terminamos primero nuestra oración. Entonces, esto nos muestra de que tendríamos un ministerio fuerte de oración en la iglesia con estas personas que quizás ya como que les vemos, no, ya no sirven, ya hay que tenerlos allí porque ya van a partir a la presencia del Señor. Tienen mucho valor ellos. Si lo aplicamos bíblicamente y sabemos de que Tito nos dice, ellos están capacitados para enseñar a los jóvenes, ¿verdad? Eso nos dice Tito, capítulo 2. Y también para poder orar, estar orando por todas las actividades de la iglesia. Entonces todos debemos estar involucrados, ¿no? No hay quien se escape. Esto de ese tipo de experiencias son lo que nos impulsan, ¿no? Muchas veces, muchas cosas. Había un pastor viejito, tenía 70 años, y no más, acostumbrado a evangelizar. Y cuando le hemos dicho de que iba con su culito, ¿no? Y no caminaba al paso del resto. Entonces, pues, ¿qué es, hermano? Y refunfuñado y se quedó con uno más. Se quedó en la calle porque él quería ir con nosotros a comunicar el pastor. Pero él estaba enojado de lo que le hemos dicho y se quedó y va a sacar 2 hijos de él. Y sacó 2 hijos en la calle y él dice que dijo, no, Señor, mándame a alguien que predicar. Y justo una señora con sus 2 bolsas velas allá, ¿puedo sentarme? Sí, señora, le dijo levantar a la mujer, se sentó, gracias señora, y le predicó. O sea, ese tipo de ejemplos es lo que nos impulsa a hacer, ¿no? Tal vez, yo considero que no soy ganador de armas, no tengo nada, pero creo que esas cosas impactan. La forma como me han ganado para Cristo es así, tocando mi puerta, buscando el pastor, ¿no? O sea, son cosas que llegan a la persona y creo que tienen que ver mucho después, más adelante, en el ministerio que hacemos. Sí. ¿No? Y esa es la entrega, ¿no? Esa es la entrega de cada uno. Entonces, hay muchas experiencias, ¿no? Sí. Igual, nosotros tuvimos una experiencia cuando hay una hermana, aunque es del servicio del siguiente tema que vamos a hablar, pero ella siempre pedía, le veíamos llegar con las flores. Al principio no conocía la vida de los hermanos, ¿no? Nuevo en la iglesia. De pronto conozco y sé que ella es viuda, que está viviendo con 2 de sus nietas, hay un hijo que vive acá, pero no tenía mucho contacto con ella. Y de pronto cuando una vez le acompañamos, ella se sube a un micro y me enteré que vivía por la Petrolera, kilómetro 4 más o menos, y entrando muy lejos, ¿no? Hemos ido con ella a su casa y yo me perdí, no sabía cómo salir después y no me acordaba cómo entrar después ya, cuando quise ir a visitarle nuevamente la casa. Pero un día los hermanos me dicen, pastor, ¿por qué no habla con la hermana para que nosotros como iglesia nos hagamos cargo de las flores, ¿no? Para que ella no tenga gasto? Porque estaba con problemas ella, no económicos. Entonces me acerco y le hablo, ¿no? Y le digo, hermana, quisiera decirle que no se vaya a preocupar ya por las flores, ¿no? Como iglesia vamos a hacernos cargo. Y ella ha llorado y me ha mirado y me ha dicho, mayor igual es ella, me dice, pastor, por favor, no me quite esa bendición, ¿no? Por favor, esa es mi ofrenda, ese es mi ministerio para el Señor, ¿no? Lo que puedo hacer yo. Y fue bien, movió todo, ¿no? Dentro, porque finalmente dijimos, bueno, les cuento a los líderes y dicen, bueno, les dejaremos nomás, ¿no? Entonces, pero es algo que impacta, ¿no? Nuestra vida. Hoy en día difícil es que nosotros como jóvenes tengamos esa actitud, ¿no? Y debemos imitar por eso. Mientras más cerca estemos de las personas mayores, vamos a aprender algunas cosas que son útiles para nosotros. Por lo tanto, cuidado, ¿no? Esto debemos tener en mente.
Esto es una llamada de atención para nosotros. Templo lleno no necesariamente es sinónimo de iglesia saludable. Pueden haber 1000 personas en el templo, pero si hay 5 evangelizando, no hay una iglesia saludable. Y generalmente las estadísticas dicen que en los mejores de los casos, el 15% está involucrado en los ministerios de la iglesia. Los demás son suplentes en la iglesia, ¿no? Están esperando de que salgan estos que están siendo titulares para que ellos entren a la cancha. Entonces, en la medida en que la iglesia se involucre, tenemos una iglesia saludable. Creo que el pastor no es ser suplente, pues creo que hay que juegan suplentes, Sí. Y los simpatizantes, ¿no? Los hinchas. La iglesia debe estar saturada de entrenamiento espiritual y no de programas de entretenimiento eclesiástico, ¿ya? Y ese ha sido un problema, y ese es un problema hoy en día. Hoy en día es como que la gente mira una buena iglesia o doctrina, dice, cuando se siente cómodo en el lugar donde está. Y muchas iglesias se están acomodando a esto, ¿no? La persona. Se está cumpliendo lo que le dijo Pablo a Timoteo, ¿no? Habrán tiempos difíciles para los que en verdad quieren seguir al Señor. Entonces vivimos un tiempo donde iglesias que son o que quieren servir verdaderamente al Señor no crecen tan rápido como las iglesias donde entretienen a la gente. Pero también va a ser triste aquel día cuando tengamos que dar cuenta, ¿no? No sabemos cuántas personas serán salvos de entre toda esta multitud que hay a veces. Entonces necesitamos quitar el entretenimiento, necesitamos colocar edificación en nuestros programas, ¿no? Así se vayan. Y en cuarto lugar, el proceso del discipulado. ¿Qué proceso debemos seguir? En sí el discipulado es ascendente. Por lógica, ¿no? Se espera de que el cristiano, el discípulo, sea mejor cada día. No vamos a discipularlo para que sea peor. 4 objetivos fundamentales para alcanzar la madurez espiritual. El primero, consolidar la seguridad de salvación. Necesitamos estar seguros de que somos salvos. En segundo, formar el carácter cristiano. No solamente es la vida espiritual, no es solamente que yo pueda estar orando más, estar más en los cultos, estar diezmando, estar ofrendando, bautizarme. Eso es importante, pero también debo formar el carácter. Si antes era peleonero, debo ser una persona tranquila ahora, mansa. Y eso es lo bonito de la palabra mansedumbre en el griego, ¿no? No existe en castellano. La palabra mansedumbre o manso queda pequeño al significado de esta palabra, porque generalmente es manso, es aquel que está con hombros caídos, aquel que no hace nada. Pero la palabra mansedumbre o manso en griego quiere decir alguien que tiene más o menos un dominio propio para controlarse de las reacciones fuertes, no porque no pueda hacerlo, sino porque no quiere. Y el mejor ejemplo tenemos al Señor Jesús, ¿no? Gente gritándole allí, Él pagando por sus pecados, y la gente gritándole, bájate de la cruz si eres verdaderamente el Mesías para que creamos en ti. Quizás una persona común y corriente se hubiera bajado, no hubiera lanzado rayos ahí para que les caiga, pero Él no se bajó, no porque no podía, sino porque se controló por misericordia de esa persona. Eso es formar, ¿no? Es poder bajo control, exactamente. En tercer lugar, enseñar la sana doctrina. Es otro de los objetivos fundamentales para alcanzar. Mientras no se predique la Biblia en las iglesias, no va a haber un crecimiento espiritual. En cuarto lugar, entrenar para la obra del ministerio también. A través del discipulado, capacitar a las personas también para que puedan servir y ejercer sus dones. Entonces esto es importante dentro del proceso, ¿no? Se necesita que la iglesia pueda cumplir estas 4 cosas. A veces puede parecer cómico, pero cuando me lo contaron no lo creí, ¿no? Y me sorprendió bastante. Esta hermana con la que viví tiempo, 2 años casi, me contó un día y me preguntó, ¿no?, si estaba seguro de que yo era salvo. Entonces, mi suegra misma, cuando me casé con su nieta, me evangelizó, ¿no? Me volvió a evangelizar. Y quería asegurarse que era cristiano. Y de pronto, esta hermana me cuenta
que un día estaban en una campaña en una iglesia grande de la denominación y de pronto habían invitado a un evangelista y el evangelista sale, predica y de pronto hace la invitación para aceptar al Señor. ¿Y quién cree que levantó la mano para aceptarlo? El pastor de la iglesia. Y era un pastor que llevaba años ya pastoreando. Y de pronto él da su testimonio y dice: yo no era cristiano. Aunque soy pastor, no era cristiano. Y eso nos muestra, ¿no?, que es necesario estar seguro de que somos salvos, no de que somos simpatizantes. Y cuando soy salvo, cuando me cercioro que soy salvo, por naturaleza me van a hacer el querer agradecer al Señor de alguna manera. Sé que no puedo pagar la salvación, ¿verdad? No podemos pagarla. Pero el hecho de entregar mi vida al Señor para servirle es como una muestra de un pequeño regalo que quiero hacerle al Señor por lo mucho que le ha dado. Y eso no lo va a hacer una persona que me salva. Una persona no salva va a estar tranquila con su vida. Pues una persona verdaderamente salva y que se ha dado cuenta de qué significa ser salvo, va a sentir una carga, ¿no?, para servir al Señor. Pastor, una vez en la iglesia había un líder de jóvenes y siempre les preguntaba: ¿tú eres salvo? Y los jóvenes le decían: ¿por qué estás solo? Digo, ¿no? Ahí iba, a veces les decía, ¿no? ¿Tú eres salvo? ¿Por qué eres salvo? Los muchachos se quedaban así dudando, ¿no? Y los líderes mismos de la iglesia me han llamado la atención, ¿no? Algunos miembros me han dicho: estás haciendo dudar a las personas de que son salvos. Pero usualmente a veces hacemos preguntas, ¿no? ¿Eres salvo? Y porque estamos felices que eres salvo, y a veces dicen: bueno, es que era chiquita, cuando era niño, venía a la iglesia, y no te dan una respuesta concreta. Pero a veces también los mismos líderes de la iglesia que enseñan cómo hacer eso. Nuevamente es la pasividad, no es el estar tranquilos. Porque cuando hay confusión en cuestión de salvación, la iglesia tiene que trabajar para quitar esas dudas, ¿no? El liderazgo debería trabajar. Yo en lo personal, incluso estando en el seminario, un día me cuestioné precisamente eso, ¿no? Se me vino a la mente: ¿y qué pasa si resulta que Dios no existe de verdad, ¿no? Si de pronto estoy sacrificando toda mi vida como joven y no hay nada después. Se me vino eso a la mente, ¿no? De pronto llego, ya estaba casado, incluso en mi tercer año era del seminario. Llego, le cuento a mi esposa, oramos y me propuse estudiar Primera de Juan, ¿no?, a nivel personal. Lo estudié y había muchas cosas, eso fue lo que más me hizo dudar. Después comencé a hacer mi devocional en Hebreos, ¿no? Y fue más fuerte todavía hacer devocional de Hebreos, ¿no? Pero al terminar todo eso, me di cuenta de que el Señor siempre va a pedir renuncia, ¿no?, a nosotros. Y va a pedir más compromiso. Y cuando tú respondes con un sí a eso, de que estás dispuesto a sufrir por la causa de Cristo, y de que te das cuenta de que tu oración no fue lo que te salvó, aquel día que tú oraste solamente, o porque ya te bautizaste, o porque estás sirviendo al Señor como pastor, cuando te das cuenta de que esa no es la garantía para ser salvo, o para estar aquel día con el Señor, porque Mateo 7, 21 al 23 lo muestra, ¿no? Hay personas que le sirvieron al Señor, incluso que le van a decir: Señor, ¿acaso no decimos esto? Pero allí está la clave, ¿no? Nunca les conocí. O sea, es una cercanía con el Señor. Entonces, mientras no haya esa cercanía, mientras no haya esa entrega al Señor, mientras yo no entienda quién es mi Señor, porque una cosa es saber y otra cosa es conocer, ¿no? Yo puedo saber que Jesús entregó su vida para mí, pero yo debo conocer, ¿ya?, a través de una experiencia, de un acercamiento a Cristo. Entonces yo puedo decir: yo sé que Jesús es amor, pero ¿por qué? Porque la Biblia lo dice. Pero yo puedo decir también: yo conozco que Jesús es amor porque entregó su vida por mí, porque ha cambiado mi vida, porque a pesar de lo que era me aceptó, o porque me ayudó en esta situación. Eso es conocer, ¿no? La palabra que en griego significa gnosis, ¿no? Un conocimiento a través de una experiencia, ¿ya?, y no simplemente sabiduría. Entonces, a veces es triste, ¿no?, porque hay personas que
tienen la actitud de este joven y la iglesia piensan que son radicales o que están confundiendo simplemente. Cuando más bien todos deberíamos ser autocuestionarnos, ¿no? Nosotros mismos. ¿De verdad soy salvo? ¿Por qué soy salvo? Y esa es la respuesta que las iglesias no pueden responder a veces, ¿no? O incluso, sin ir a ese extremo, ¿no? ¿Por qué eres de la UCE? ¿Por qué eres bautista? ¿Por qué eres pentecostal incluso? Y no tenemos una respuesta. Nuestra respuesta es que comencé a ir a esta iglesia cuando yo era niño, o mis papás eran cristianos y por lo tanto yo también soy nieto del Señor, ¿no? Entonces, hay que tener un encuentro, ¿no? Y se necesita en la iglesia. Pastor, pueden haber convencidos pero no convertidos. ¿Sí? O criados en una iglesia pero no convertidos. Exacto, ¿no? Puede ser que en seminario haya gente convencida que es realmente Jesús, pero no convertida. Porque hay una gran diferencia, ¿no? Sí. O sea, nos hemos convencido que Cristo es la verdad, estoy convencido. Pero para convertirme tengo que hacer eso, entregarle mi vida. Y cuando hay eso genuinamente hay un peso, hay una carga por hacer la obra. Sí. Si no, Y dicen que las estadísticas que los más propensos a caer en esto son los hijos de pastores. Porque, por ejemplo, mi hijo no va porque quiere ahorita. Yo le llevo y va a ir hasta que, mientras viva en casa, ¿no? Yo no le voy a permitir que él tome su decisión de decir yo no quiero ir. Porque mientras viva en casa, si tenga 40 años y vive en la casa, va a tener que someterse a la regla. Ese es el principio. Entonces, él va porque yo lo obligo ahorita. Yo lo llevo conmigo, no se puede quedar en la casa, ¿no? Y va a seguir yendo, como digo, mientras viva en casa. Pero de pronto, eso puede ocasionar algo en él, ¿no? De que él piense que ya es cristiano porque está yendo. Porque va a estudiar la Biblia también conmigo y él va a saber, ¿no? Él va a conocer, va a memorizar muchas cosas. Entonces va a llegar un momento en el que él sí va a tener que hacer su decisión personal con el Señor. Y esa es nuestra tarea. Y a veces es nuestra falencia, porque como pastores tenemos tiempo para todos, menos para nuestros hijos. Y ese es un peligro. A veces la oveja negra de la iglesia es el hijo del pastor, pero no es por culpa del hijo, sino porque el pastor no le dedicó tiempo. Entonces necesitamos tomar en cuenta eso. En segundo lugar, algunas evidencias de madurez. Un caso terrible, pastor. Sí. Es eso. ¿Por qué los hijos de muchos? Yo tengo un amigo que es pastor de la UVD, no sé si lo conocen, Alex Villarreal. Oh, sí. Hermano, fue triste. Él fue mi discípulo. O sea, salió de mi iglesia cuando estaba estudiando. Su hijo se suicidó, hermano. Fue fuerte, hermano. O sea, pero justamente ese especie no era pastor, ¿no? Pero él ha egresado ya mayor, a casi 2 años. Sí, ¿no? lo conozco. Él es un excelente pastor para mí ahora. Sí. Bueno, pero pasó esa situación, ¿no? De la familia, porque él fue cristiano siempre. Pero es ese problema. Él es hijo de pastor también, pastor Alex. Yo lo conocí a su papá, Daniel Villarreal, fue un tremendo hombre. Y ese es el problema con los hijos de los pastores, porque no solamente es que es el hijo del pastor, es que hay una presión sobre los hijos. Sí. ¿No? De que los hijos, porque son hijos del pastor, deben ser líderes. Sí. La esposa tiene que ser la pastora. Sí, es un contrato familiar, ¿no? No es correcto, tiene que aclarar Sí. con la iglesia. A veces es triste, ¿no? Porque tal hermano, incluso siendo líder, se puede tomar la licencia de no venir a la iglesia. Cuando falta el hijo del pastor o la esposa del pastor, uy, no, ya perdió su salvación, ¿no? Se imaginan de que son todos, empezando el pastor, tienen alitas, tienen su aureola, no pecan, no tienen problemas, incluso no comen, no duermen. Entonces, En mi segundo eso hijo, causa, ¿no? mi segundo hijo ya tiene 26 años, ¿no? Pero él tiene un carácter más o menos al mío, es fuerte de carácter. A sus 12 años me dijo, ¿no? Papi, el hijo del pastor no puede faltar a los cultos. El hijo del pastor no puede defenderse porque había alguien que le estaba chinchando. El hijo del pastor no puede ir a jugar fútbol los domingos porque es el hijo del pastor. Eso fue fuerte, hermano, porque él fue claro en expresarme su frustración, ¿no? Sí. O sea, he tenido que calmarle, orar mucho y explicarle, pues. Pero he visto que hay una presión fuerte sobre los hijos. Sí. Yo tengo 6. Y hermano, he aprendido que no hay que forzar. Sí.
Finalmente cada uno toma Llega un decisión. momento en que hay que enseñarles, ¿no? Amigo, a Pablito, al que tiene 11 años, ya le he predicado 3 veces de oír y las 3 veces ha recibido a Cristo. Y le voy a seguir predicando hasta que haga una decisión concreta. Sí. ¿No? Pero eso hay que cuidar mucho con los hijos, ¿no? Sí. Porque pueden, y de hecho mi hijo mayor y mi segundo hijo dicen, no es difícil papá hacer lo que pasa. Y ninguno de los dos son auditores. Sí. Hay uno normalmente empieza ahora está haciendo, pero es muy complicado, hay que tener mucho cuidado con los hijos. Hay un libro, ¿no?, para las hermanas aquí en el seminario, en la biblioteca. Se llama Cómo ser esposa de un pastor y ser feliz, ¿no? Porque la verdad es que la que más sufren en el ministerio es la esposa, ¿no?